bendición de reunirnos en este lugar, hermanos y hermanas. Vamos a orar, vamos a pedirle a Él nos puede entregar su palabra esta noche, pues a eso hemos venido. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que nos concedes esta noche de estar en medio nuestro y recibir, Señor, la alabanza de tu pueblo y tener la comunión los unos con los otros. Queremos pedirte que la gracia de tu Espíritu Santo, que inspiró las Escrituras, pueda venir a nosotros para poder interpretar de manera correcta tu palabra y que así, Señor, todos podamos ser edificados. Instrúyenos, capacítanos para toda buena obra y añade a tu iglesia, Señor, por medio de tu palabra, los que has predestinado para salvación y vida eterna, de los que están en este lugar, como de los que a través de la radio y el internet están en nuestra sintonía. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos y hermanas, en la carta de los Efesios, capítulo número 4. Y vamos a leer de la carta de los Efesios el versículo número 11 en adelante, que nos va a servir como base para la enseñanza de este día. Carta de los Efesios, capítulo 4, versículo del 11 en adelante. La palabra de Dios nos dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la amabilidad de sentarse, por favor, esta noche. Como usted recordará, en la última ocasión hicimos una introducción general acerca de los ministerios. Y hablábamos, hermanos y hermanas, en esa ocasión que los ministerios son dones o regalos que el Señor entrega a la iglesia con la finalidad de capacitar, nutrir, alimentar a la iglesia por medio de la palabra que estos ministros entregan a las congregaciones, para que todos lleguemos a la estatura y a la unidad, que es lo que acabamos de leer en esta carta de los Efesios. Quiero que usted note algo que es interesante, porque dentro de las tareas que las personas de la Trinidad tienen en cuanto a la relación con la iglesia, el Espíritu Santo reparte dones o carismas a los hombres que conforman la iglesia. Dones como el de profecía, interpretación de lenguas, dones como el de sanidad, dones como el de discernimiento de espíritus. Todos esos dones son capacitaciones que el Señor da de manera sobrenatural a los hombres y mujeres que conforman la iglesia. Pero el Señor Jesucristo entrega también sus regalos a la iglesia. Y esos regalos son los ministros que son capacitados por Él y que son entregados a la iglesia como dones para que la iglesia pueda alcanzar la estatura del varón perfecto. Entonces vea,
mientras el Espíritu Santo da dones, capacitaciones sobrenaturales a la iglesia, el Señor Jesús entrega como dones a los ministros. Por eso, hermanos, es que es importante que cuando leímos este pasaje notemos lo que la Escritura dice. Él mismo constituyó. ¿Y quién es el que constituye? Es el Señor Jesús. Es decir, que en el tema del ministerio es el Señor Jesús el que toma la iniciativa para formar, para llamar, para capacitar a aquellos hombres que Él ha escogido para la tarea del ministerio y la predicación de la palabra de Dios. Significa que el ministro, como regalo, como don de Dios para la iglesia, toda la experiencia, la vida, los diferentes procesos que esta persona ha llevado son parte de las capacitaciones que el Señor va entregando a este hombre que tiene la tarea de predicar la palabra de Dios y de ejercer un ministerio. Precisamente eso es lo que el Señor le dijo, por ejemplo, al profeta Jeremías, cuando él, relatando un poco acerca de su ministerio o de su llamado al ministerio, el Señor le dijo aquellas palabras: antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, y yo te nombré por profeta para las naciones. Pero quiero que usted note algo y que tiene una correspondencia bastante exacta con lo que leímos en Efesios capítulo 4 versículo 11, que es Dios el que toma la iniciativa. Por eso es que el versículo 11 dice: Él mismo constituyó. ¿Y por qué, hermanos, hago tanto énfasis en ese tema de que es el Señor el que constituye? Porque en el tema del ejercicio del ministerio no se trata del buen deseo de una persona solamente de servir al Señor como ministro de la palabra. No se trata de los talentos que una persona posea o del conocimiento y las capacidades humanas. Si no existe un llamado de Dios, si no es Dios el que lo constituye, si no es el Señor el que lo aparta, si no es el Señor el que lo forma, si no es el Señor el que lo modela, una persona que asume la tarea de ministro del evangelio sin ser llamado, sin ser constituido por Jesucristo, es una persona, hermanos, que no va a tener fruto en el ejercicio de lo que se propone hacer. Por eso, acá no se trata, hermanos, de que una persona tenga talento para predicar, o que incluso las personas que lo escuchan le digan: no, si es que lo suyo es para ser predicador, porque yo le noto ese perfil. No se trata de eso. Lo que auténticamente certifica a un hombre como ministro del evangelio es que sea el Señor el que lo llame, sea el Señor el que lo constituya. Si no, hermanos y hermanas, esa persona se va a llevar una gran frustración sobre su vida. Y hago hincapié en esto porque hay personas que van a institutos, a seminarios, y en estos institutos o seminarios se les entrega un certificado donde se dice algo así como: por cuanto fulano de tal cursó este curso de formación teológico, se le entrega la presente acreditación como pastor. Entonces la persona puede asumir: bueno, como ya cursé todas estas materias y me están dando esta acreditación, entonces esto significa que yo ya soy pastor o que yo ya soy ministro. Pero no es eso lo que certifica a una persona como ministro del evangelio. Lo que certifica a una persona como ministro del evangelio es que sea Jesús quien lo constituye. Entonces, hermanos y hermanas, la acreditación al ministerio no viene de un instituto bíblico, y yo con esto no estoy menospreciando la formación teológica. Soy un apasionado del conocimiento teológico, de la exégesis bíblica.
Pero no es eso, hermanos y hermanas, lo que certifica a una persona como ministro del Evangelio. Lo único que lo puede certificar es su llamado, es su formación, es que el Señor lo haya procesado, es que el Señor lo haya llamado. Sin llamado, el oficio de ministro se vuelve irrelevante. Por eso, hermanos y hermanas, es importante que tengamos esa claridad, porque si no la tenemos, usted puede ver el fenómeno que ha existido en las iglesias, y es que ha habido un crecimiento de las iglesias, pero hoy cualquiera se llama pastor, hoy cualquiera se hace llamar apóstol, evangelista, maestro, profeta, pero no tiene una acreditación divina. Hace poco estaba leyendo una frase que se encuentra en el libro publicado por el pastor Mario Vega, escrito por el pastor Mario Vega, que fue publicado en el año de 1983, usted lo recuerda, El Siervo de Restauración. Y el hermano ahí cuenta una historia de que conoció en los inicios de su ministerio a un joven que se había dedicado a ser pastor, pero tan solamente para costearse los estudios universitarios, y una vez se graduara de la universidad, él iba a abandonar el ministerio. Entonces el hermano, pues con mucha indignación, él coloca en su libro que personas como esas son irrelevantes en el Evangelio. Y usted sabe que hoy en día hay personas que hacen del ministerio únicamente su modo de vida. Y esas personas, hermanos y hermanas, llevan un tremendo peso de castigo sobre sus hombros, porque el ministerio no es para servirse de la gente, el ministerio no es para lucrarse de las personas, el ministerio no es para salir granjeado con popularidad, el ministerio no es para llenar las insatisfacciones emocionales no resueltas. El ministerio no es para servirse, es para servir al Señor y a la congregación. Eso es lo que certifica un verdadero llamado. Por eso es que hago hincapié en lo que dice la Escritura. Él mismo constituyó. Si el Señor no lo constituye, hermano, aunque le digan que usted es un pico de oro y que tiene talento para predicar, si el Señor no lo llama, no se meta. Porque si usted se mete y no tiene resultados, no tiene, hermanos y hermanas, el fruto, la consistencia, el progreso del que hemos llamado, se va a frustrar usted y va a frustrar a la gente. Se va a quemar usted y va a quemar a la gente. Necesita, hermanos y hermanas, tener un llamado de parte de Dios. Entonces, a mí no me cabe la menor duda que el Señor va a levantar ministros del Evangelio de esta iglesia, porque esta iglesia va a crecer, hermanos y hermanas. Esta iglesia va a crecer en el nombre de Jesús, y el Señor va a levantar nuevos ministros. Pero acá no necesitamos arribistas, no necesitamos activistas. Necesitamos, hermanos y hermanas, gente con auténtico llamado de parte de Dios, porque son ellos los que al final van a ser útiles en su obra. Dicen amén, hermanos. Entonces no se trata solo del deseo, se trata que el Señor los haya constituido. Como usted habrá notado, volvimos a leer, hermanos y hermanas, esta carta de los Efesios, donde él habla que el Señor ha constituido, como lo dice, a unos apóstoles. Entonces vamos a comenzar a estudiar cada ministerio en los viernes subsiguientes. Hoy voy a estudiar, o vamos a estudiar juntos, el ministerio de apóstol. La palabra apóstol, hermanos y hermanas, en el Nuevo Testamento es una palabra que viene del griego apóstolos, y en la acción del ejercicio apostolar es apostoloi, alguien que es enviado. ¿Y qué significa eso de apóstol? Ya lo dije, apóstol es alguien que ha sido enviado con una autoridad para realizar una actividad en nombre de alguien. Ahora, ser apóstol
Es alguien, hermanos y hermanas, que ha recibido, como ya lo dije, una autoridad para dos cosas: para hacer visible el carácter de Jesús y para renovar o refrescar la misión y la visión de la iglesia. Entonces, ¿quién es un apóstol? Porque ahora, hermanos, tenemos una cultura de apostolitis, usted lo sabe, ¿verdad? Mucha gente se hace llamar apóstol, pero lo que menos hacen es reflejar el carácter de Jesús, y mucho menos renuevan la visión de la iglesia. Al contrario, la entorpecen. Y hay muchos apostolitos o superapóstoles, como decía el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, que lo que hacen es distorsionar el carácter de Jesús y empañan y deterioran la visión de la iglesia. Hoy, hermanos, pareciera ser que los que ostentan el oficio de apóstol son personas que enfatizan el tema del dinero, el tema de que la gente les haga reverencias, el tema que la gente les haga algún tipo de pleitesía. Hoy ellos hablan del tema del dinero. Le hacen creer a la gente, hermanos y hermanas, que las riquezas son la misión y la tarea de los cristianos, pero ese es empañar la visión y el carácter de Jesús. En una ocasión, hermanos, recuerdo a uno de estos famosos que él decía que él no tenía que andar acabado, decía. Él no tenía que andar sin dinero en la cartera, porque yo cómo les voy a predicar a ustedes, hermanos, de un Dios rico, de un Dios que bendice, cuando yo ando acabado, decía. Por eso es que el Señor tiene que bendecir a su apóstol. Entonces, hermanos y hermanas, yo no entiendo cómo una persona, ¿verdad?, que se hace llamar siervo de Jesucristo, enfatiza el tema de la riqueza personal, y eso alimenta a esas personas que lo están oyendo, al punto de que eso fortalece la codicia y el egoísmo de los que lo escuchan. Pero eso, hermanos y hermanas, es deformar el carácter de Cristo y empañar la visión y la misión de la iglesia. Porque nosotros acá a esta tierra no hemos venido para ser ricos, para ser millonarios. Al contrario, hermanos y hermanas, muchas veces el evangelio nos va a llevar a un punto de sacrificio, de entrega. A veces, en vez de ganar, vamos a perder, humanamente hablando. Entonces, por eso le digo, y muchas veces estas personas, hermanos, que se hacen llamar ahora apóstoles, la gente les tiene que les tiene que extender una alfombra roja para que caminen. En una ocasión, hermanos y hermanas, un pseudoapóstol de Estados Unidos, es que es un show completamente, hermanos. Antes de que él pase a predicar, como la tarima es una rueda, entonces termina la alabanza de adoración y se apagan todas las luces. Pero se veía, hermanos, cómo esta persona, el gran apóstol, de repente salía desde abajo como en un ascensor hacia la tarima, y las luces se comenzaban a encender hacia él. Y la gente comenzaba a decir: apóstol, apóstol, apóstol. Y usted sabe que hoy me acuerdo de otro. Usted sabe de uno que, por cierto, está preso ahorita, que es líder de una secta. No es una iglesia evangélica, es una secta. Usted conoce la famosa iglesia, se hace llamar Iglesia Luz del Mundo. Y toda la gente, cuando pasa el apóstol, o pasaba el apóstol, la gente: apóstol, apóstol. Pero eso, ¿qué va a andar reflejando el carácter de Cristo, hermanos y hermanas? Y la gente que tiene esa visión tan empañada acerca de él. Pero no es ese, hermanos y hermanas, el ejemplo que encontramos en las Escrituras. Porque el verdadero apóstol refleja el carácter de Cristo y renueva la visión y la misión de la iglesia en el mundo. En este punto, hermanos y hermanas, es importante que notemos que el Señor Jesucristo desarrolló los 5 ministerios
de manera simultánea mientras él estuvo acá en la tierra. Es el único hombre en la tierra que desempeñó los 5 ministerios al mismo tiempo, pero que en el momento de la resurrección él repartió dones a los hombres. Eso es lo que dice Efesios. Si usted me acompaña a Efesios, siempre ahí donde tenemos la lectura, vea lo que dice en el versículo 7. Oiga, Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros, dice, se nos ha dado gracia en la medida. Oiga esto. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Entonces, el Señor le dio una medida a alguien de apóstol, a otro de profeta, a otro de evangelista, a otro de maestro, a otro de pastor. Pero vea cuándo ocurrió eso. Verso 8. Por esto dice: cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos. Y oiga lo que dice: y dio dones, dio regalos a los hombres. Y dice el verso 9: ¿qué quiere decir eso de que ascendió? Sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. Es decir, que los 3 días que Jesús estuvo separado de su cuerpo, es decir, que estuvo muerto, Jesús descendió al Hades para decirle a las personas que estaban en el Hades que el sacrificio ya había sido completado y que por lo tanto la profecía bíblica se había cumplido en él. Es decir, que llegó a animar a los que estaban en el Hades, pero en el seno de Abraham, donde estaba Lázaro, por ejemplo. Pero dice más el versículo 10: el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Pero no olvide lo que decía la parte final del verso 8, que cuando él se llevó, ascendió a lo alto y se llevó consigo a los cautivos, es decir, a todos los justos del Antiguo Testamento, y se los lleva a la presencia de Dios. Dice que en ese momento él dio dones a los hombres. Y por eso es que dice, hermanos y hermanas, el versículo 11, él mismo. ¿Quién es él mismo? Es Jesús. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, maestros y pastores. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, Jesús ha sido el único hombre que ha desarrollado los 5 ministerios de manera simultánea. De ahí nadie, hermanos y hermanas. Entonces, Jesús a cada uno repartió una medida. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros, por ejemplo, que Jesús logró desarrollar el ministerio de apóstol, como lo hemos señalado? Porque Jesús desarrolló ese ministerio de apóstol. Ya lo dije, el apóstol es alguien que tiene la autoridad delegada por alguien mayor para actuar en nombre de quien recibió dicha autoridad. Por ejemplo, un embajador es alguien que tiene una autoridad por parte del país que lo envió hacia otra nación para representar a su patria. Pero lo que esa persona haga en calidad de embajador no lo está haciendo a título personal, lo está haciendo a nombre de su nación, a nombre de la patria. Entonces, un apóstol, hermanos y hermanas, es aquel que actúa sobre la base de la autoridad que ha recibido. Entonces, ¿cómo podemos saber que Jesús ejerció, por ejemplo, el ministerio de apóstol? En el Evangelio de Juan, Jesús mismo lo dijo. Dijo Jesús, esto se encuentra en el Evangelio de Juan, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Eso fue lo que Jesús dijo. Pues no busco, dijo Jesús, hacer mi voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. ¿Y de quién había recibido la autoridad Jesús?
Del Padre, correcto. Y más adelante dice él, porque esa misma tarea, esto se encuentra en Juan capítulo 5, porque esa misma tarea que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo, es la que testifica que el Padre me ha enviado. Entonces vea que Jesús mismo en el ejercicio del ministerio de apóstol no hizo nada por su propia cuenta. Él hizo lo que se le había encomendado. Y él mismo dice, y el mismo Padre que me envió ha testificado en mi favor. El Padre certifica que yo soy su apóstol, que yo soy su enviado, porque he venido a hacer una tarea específica en el mundo. Y ya cuando el Señor Jesús había muerto y después había resucitado, dice la Biblia que él se apareció a los discípulos que estaban escondidos porque estaban con miedo y la puerta estaba cerrada. Y cuando Jesús se apareció, les dijo: paz a ustedes, hombre. Y les volvió a repetir: paz. Y vea lo que les dijo Jesús: así como el Padre me envió a mí. Y esa palabra envió es apostoloi. Así como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces, ¿quién es el apóstol? Es aquel, hermanos y hermanas, que recibe una autoridad de parte de Dios y que va a representar los intereses de Dios para que la gente, la iglesia, pueda comprender el carácter de Cristo. Y ese apóstol, ese ministro, pueda vitalizar, refrescar, renovar la visión y la misión de la iglesia. Acá, hermanos y hermanas, es donde algunas personas colocan como una especie de controversia sobre el ministerio de apóstol, porque hay un grupo que se denomina cesacionistas. Y los cesacionistas, hermanos, creen que el ejercicio del ministerio de apóstol solo fueron aquellos 12 a los que el Señor designó y que lo acompañaron durante su ministerio. Algunos van más allá y dicen: bueno, en realidad apóstoles solamente fueron aquellos que vieron la resurrección de Jesús, como fue el caso de Matías, como fue el caso de Pablo, como fue el caso de Santiago. Otros van más allá y dicen: no, también apóstoles, aparte de los 12 y aparte, hermanos y hermanas, de Matías, Pablo y Santiago, son aquellos a los que Jesús se apareció de manera en su gloria de resurrección. Quiero que me acompañe a Primera de Corintios capítulo 15. ¿Están acá, hermanos y hermanas? Primera de Corintios capítulo 15, versículo del 5 al 9. Vea esto. Quiero que le preste atención a esto. Vea esto. Es Pablo el que está hablando de la resurrección. Y vea lo que dice: y se apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas, hermano? Es Pedro, correcto. Pero vea lo que dice: y luego a los 12. Y uno se pregunta: bueno, si ya mencionó a Cefas, tuvo que haber descontado del siguiente grupo. Y hubiera dicho: se apareció luego a los 11. Pero entonces vienen otros y dicen: pero Judas ya se había muerto. Entonces, ¿por qué aquí menciona a los 12? Para responder a la pregunta rápidamente, o sea, la idea es que Pablo está diciendo es que se les apareció a los 12 que él había escogido, entre ellos ahora Matías. Bueno, dice el verso 6: después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Hermanos y hermanas, sería tanto como que el Señor en estos momentos se apareciera a nosotros resucitados. Eso fue lo que ocurrió en el caso de eso. Pero oiga, vea esto más: la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo. Jacobo es el medio hermano de Jesús, al que nosotros popularmente llamamos Santiago.
Pero vea lo que dice el verso 7. Más tarde, ¿qué dice? A todos los apóstoles. Es decir, que aparte de los 12, aparte de Jacobo, aparte de Pablo, había más apóstoles, de quienes no se nos dan sus nombres. Y termina de rematar Pablo diciendo: y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Es decir, alguien que ya estaba fuera de tiempo, Jesús se le aparece. Entonces usted puede notar que no es cierto que solamente el ministerio de apóstol estuvo restringido a los 12 o a Matías, por ejemplo, o a Pablo y Santiago. Aparte de ellos, tal como nos da testimonio la Escritura, habían otros apóstoles que no necesariamente anduvieron con Jesús desde su ministerio terrenal, pero que sí se les apareció. Entonces, hermanos y hermanas, para que podamos nosotros tener una idea, hay dos tipos de apostolado que encontramos en la Biblia. Vamos a mencionar el modelo de apostolado de Pablo y el modelo de apostolado de Santiago, porque ambos apóstoles desarrollaron ministerios diferentes. ¿Por qué es necesario hacer este abordaje? Porque nosotros tenemos la idea de que un apóstol es aquel que anda predicando la palabra de manera ambulante, anda fundando iglesias y la supervisa. Esa es la idea que nosotros tenemos, y eso es en parte la verdad. Comencemos primero, hermanos y hermanas, con el modelo de apostolado de Pablo. Si es verdad que el ministerio de apóstol de Pablo, el apostolado de Pablo, fue un ministerio de tipo itinerante o ambulante de proclamación del evangelio, y la tarea y la misión de Pablo era fundar y supervisar las iglesias que eran el resultado de la predicación de la palabra. Cuando el apóstol Pablo llegaba a un lugar, predicaba el evangelio, las conversiones que tenían daban como vida la iglesia del Señor. Y el apóstol Pablo se encargaba de levantar, hermanos y hermanas, a los que serían ministros de esas iglesias locales, porque ya le dije, el ministerio de Pablo era un ministerio ambulante o itinerante. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo, hermanos y hermanas, se despide de los ancianos de Éfeso, Éfeso fue el lugar donde más estuvo el apóstol Pablo, casi 3 años. Es el lugar donde más estuvo Pablo. La Biblia dice que estando Pablo en Mileto, la Escritura dice que él mandó a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y Pablo les hizo una advertencia. Primero, ¿por qué los manda a llamar? Porque el apóstol Pablo los había colocado como ministros del evangelio. Él los había formado, él los había colocado en las iglesias de Éfeso. Y Pablo les hace una advertencia: tengan cuidado de sí mismos, es una orden apostolar, y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que él adquirió con su propia sangre. Pero ¿por qué Pablo les está dando esta indicación? Porque las iglesias de Éfeso habían estado bajo la tutela de Pablo. Y Pablo, hermanos y hermanas, tenía una autoridad sobre los ministros que él había colocado. Pero ahora Pablo les está diciendo: yo ya me voy. Otra característica del ministerio apostolar de Pablo es que él supervisaba a los ministros, pero también supervisaba la conducta, la doctrina de la iglesia. Si usted me acompaña a Primera de Corintios capítulo 15, versículo número 1, Pablo acá en la primera carta a los Corintios, él está hablando acerca del tema de la resurrección. Ese es el tema básicamente. En el versículo 1 de Primera de Corintios capítulo 15 dice: ahora, hermanos,
quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Pero noten lo que Pablo está diciendo: quiero recordarles el evangelio que les prediqué. Y si usted ha leído todo ese capítulo 15, se habrá dado cuenta ya que habían llegado falsos predicadores a la iglesia de Corinto a negar el tema de la resurrección. Pero dentro de las responsabilidades que tenía el apóstol Pablo como apóstol, era cuidar de la doctrina verdadera del evangelio, cosa que muchas veces ahora uno no ve en estos que se hacen llamar grandes apóstoles, porque estos grandes apóstoles del siglo XXI lo que hacen es deformar la doctrina del evangelio. Y en eso usted puede notar quién es un verdadero apóstol y quién no, porque el verdadero apóstol constituido por Jesús, tal como lo dice la carta de los Efesios, es aquel que alinea la dirección, la visión de la iglesia a la doctrina, a la sana doctrina. Pero hoy muchos apóstoles lo que hacen es distorsionar la doctrina de la iglesia. Entonces, hermanos y hermanas, el apóstol, ya le dije, tiene la tarea, tiene la responsabilidad de cuidar la salud doctrinal de la iglesia y de sus ministros. Pero otro tema que también es importante mencionar es que el apóstol, hermanos y hermanas, establecía una visión de largo alcance. Es decir, no es simplemente, hermanos y hermanas, ocupar un lugar, es llevar a la iglesia a un punto donde el Señor quiere llevar a las congregaciones para que reflejen el carácter de Jesús. Siempre, hermanos y hermanas, hoy nos vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 16, vamos a avanzar un capítulo más. Mira la visión de Pablo y mire cómo la visión de Pablo como apóstol iba a reflejar el carácter de Cristo. ¿Están acá, hermanos? Veo que varios me están llamando. Primera de Corintios capítulo 16 versículo 1. Oiga lo que dice Pablo: en cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. Las mismas instrucciones que yo les di a los de Galacia, síganlas ustedes. Y vea esto: el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Luego, cuando llegue, daré cartas de presentación a los que ustedes hayan aprobado y los enviaré a Jerusalén con los donativos que hayan recogido. Si conviene que yo también vaya, iremos juntos. ¿De qué está hablando ahí Pablo? De la colecta que se iba a llevar a los hermanos pobres de Jerusalén. Pablo estaba organizando esa colecta para bendecir a los pobres de Jerusalén. Pero detrás de esa colecta, ¿qué se refleja? Número uno, una visión de trabajo. Hermanos, el primer día de la semana reúnan, reserven una parte para ayudar a los hermanos necesitados de Jerusalén. Esa es una visión. Vamos a reflejar el amor de Cristo a los hermanos judíos como gentiles. Pero otro elemento que era importante es que Pablo la está organizando. Cosa contraria, ¿verdad? Que los apóstoles de ahora están pidiendo dinero para ellos, no para la obra de Dios, no para el avance del reino de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, Pablo tiene una tarea, tiene una estrategia. La tarea es hacer visible la misión de Cristo. Y la visión de hacer visible el amor de Cristo no es solamente con palabras, sino que también con acciones. Entonces es parte de las estrategias. Y un elemento que también es importante para cerrar ya el ministerio de apostolado de Pablo es que el ministerio de Pablo siempre estuvo acompañado de grandes señales, de prodigios. Vamos a Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo del 17 al 19. Mire cómo Pablo expresa su ministerio como apóstol. ¿Están acá, hermanos?
Esto es importante. Por tanto, mi servicio a Dios, Romanos capítulo 15, versículo del 17 al 19, dice: por tanto, mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús. No me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Lo ha hecho con palabras y obras. Oiga esto, lo ha hecho con palabras y obras, mediante poderosas señales y milagros, por el poder del Espíritu de Dios. Entonces la predicación de la palabra del apóstol Pablo había sido por señales y prodigios. Y de eso, hermanos y hermanas, nos da testimonio la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde vemos claramente que cuando Pablo llegaba a predicar el evangelio, el Señor acompañaba a ese siervo con grandes señales y prodigios. Entonces, un elemento que podría certificar el ministerio de apóstol de una persona son las señales y los prodigios, pero no necesariamente. Porque ahora, hermanos y hermanas, vamos a hablar del modelo de apostolado de Santiago. Porque el modelo de Santiago es todo lo opuesto a Pablo. Por ejemplo, Santiago nunca salió de Jerusalén. Y la razón de esto es porque la iglesia de Jerusalén era una iglesia grande. La iglesia madre era una iglesia grande. Solo en la primera predicación de Pedro, hermanos, ¿cuántas personas se convirtieron? Como 3,000, dice la Biblia. Y el Señor seguía añadiendo a la iglesia, es decir, era una iglesia grande. Por alguna razón, Pedro, que estaba a la cabeza de la iglesia de Jerusalén, baja, y Santiago, el hermano de Jesús, asume la conducción y las riendas de la iglesia de Jerusalén. Pero Santiago, hermanos y hermanas, tuvo un elemento. Uno, no salió de Jerusalén. Dos, comenzó a posicionarse con autoridad. Y usted sabe que en el tema, hermanos y hermanas, de los conflictos que se suscitaron entre judíos y gentiles, uno de ellos fue que los judíos querían obligar a los gentiles a circuncidarse y a guardar los preceptos de la ley. Cuando estos judaizantes llegaron a las iglesias de Pablo, se armó un conflicto que llevó, hermanos y hermanas, a Pablo a ir a Jerusalén para pedir la mediación de Santiago. Y del relato que les estoy hablando, hermanos y hermanas, se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Usted lo puede leer en su casa. No lo voy a leer por cuestión de tiempo. Pero dice la Biblia que unos judaizantes, miembros de la secta de los fariseos, les dijeron a los hermanos: a menos que los gentiles no se circunciden ni guarden la ley, no podrán ser salvos. Eso era lo que ellos andaban diciendo entre las iglesias gentiles que Pablo había fundado. Pero Pablo obviamente llegó donde Santiago y dijo: esto no puede ser, hermanos. ¿Y qué ocurrió? La Biblia dice que Pedro habló primero y después Santiago. Pero ya, hermanos y hermanas, cuando la situación se había acalorado, el que tomó parte final de la discusión fue Santiago, el medio hermano de Jesús. ¿Por qué? Porque Santiago había alcanzado un nivel de reputación dentro de la iglesia al punto que le ayudó a posicionar a la iglesia frente a la nueva realidad. Miren, hermanos, la iglesia no solamente está compuesta de gente judía, ni tampoco solo de gente gentil. Entonces lleguemos a un punto intermedio. No obliguemos a guardar a los gentiles la ley que ni nosotros mismos ni nuestros padres pudieron guardar. Pero solamente les vamos a pedir una cosa a los gentiles: que se abstengan de comer de sacrificado a los ídolos y de sangre. Y a todos les pareció bien. Entonces, ¿qué hizo Santiago como apóstol? Enfocar la visión y la misión de la iglesia. Ahora, vamos terminando ya, hermanos y hermanas.
cómo reconocer a un verdadero apóstol. Porque también conocí a una persona hace poco que se hace llamar apóstol. Y el detalle es que ninguna iglesia lo reconoce a él como apóstol. Él se ha nombrado apóstol. Y nosotros, hermanos y hermanas, lo que encontramos en la Biblia es que los apóstoles eran reconocidos y aceptados y declarados como apóstoles por las autoridades de una iglesia. Es decir, una persona podía recibir el llamado al ministerio de apóstol, pero necesitaba el reconocimiento de una iglesia, la acreditación de otros ministros que dieran testimonio que esa persona auténticamente era apóstol. Vea lo que dice Hechos capítulo 13, versículos del 2 al 3. ¿Están acá, hermanos? Hechos 13. Esto está sucediendo en Antioquía. Vea lo que dice el versículo 2. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. ¿Quién los ha llamado? El Señor. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron y los enviaron como apóstoles. Pero ¿quiénes lo están haciendo? Las autoridades de una iglesia. Entonces, hermanos, como iglesia Elim, nosotros creemos en los 5 ministerios. Y le voy a dar una opinión muy personal, pero es muy personal mi opinión. A lo largo de estos años yo he visto algunos hermanos que son hermanos de renombre de nuestra misión, de renombre, en quienes uno pudiese decir que tienen cualidades de apóstol. Son personas, hermanos y hermanas, que reflejan el carácter de Cristo y que continuamente están renovando la visión de la iglesia. Me reservo los nombres, obviamente, pero uno dice, este hermano tenía o tiene estas cualidades que uno podría decir tiene características de ser un apóstol. Y ya sea que sea una persona que funde iglesias o que su ministerio esté en una área local, pero uno puede percibir que hay ciertas características que, aunque ejercen el ministerio de pastor, uno puede decir tiene características. Obviamente que son las autoridades de la misión las que pueden llegar a hacer ese tipo de acreditación de una persona, pero no solo porque, hermanos y hermanas, ellos tengan el poder o la facultad para hacerlo, sino por lo que aquí también hemos leído en Hechos, que se necesita oración y ayuno. Eso es lo que estaban haciendo, estaban orando y ayunando cuando el Señor dijo: estos van a ejercer esta labor. Y para una misión, una iglesia tan grande como la nuestra, pues como que se necesitaría alguien que ejerza esos cargos. Pero eso es algo que solo Dios puede hacer y puede levantar. Y quiero terminar con esto. Las marcas de un verdadero apóstol son de negación, son de sufrimiento. Las marcas de un verdadero apóstol, hermanos y hermanas, son de renuncia, porque el apóstol refleja el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo, hermanos y hermanas, fue un carácter de entrega, de renuncia. Fue un carácter de servir a los demás, no de servirse a sí mismo. Por eso es que es importante conocer estos aspectos del ministerio de apóstol. Quiera Dios, hermanos y hermanas, que el Señor quiera levantar de en medio de ustedes a siervos que reflejen el carácter y la medida de Jesucristo para bendecir a la iglesia hasta que Cristo venga por nosotros. Amén, hermanos. Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos. Y rápidamente, hermanos, no puedo extender mucho este llamado porque el tiempo ha llegado a su final.
Si hubiera alguna persona, algún amigo que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse, puede hacerlo. Yo sé que la enseñanza de esta noche ha sido de más formación para la iglesia, pero si esta noche hubiera alguien que quiere entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse, le invito para que en el lugar donde está pueda ponerse en pie y juntos vamos a orar por usted. Si hay alguien esta noche, Dios le bendiga, hermano, pase, queremos orar por usted. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse como lo hace este hermano? Le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie, y eso nos va a servir a nosotros como señal que usted desea entregarle su vida a Cristo. ¿Hay alguien que desea hacerlo como lo hace esta vida? ¿Hay alguien más, hermanos, que quiere entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? Póngase en pie, queremos orar por usted. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que desea entregarle su vida a Cristo, hermanos? ¿O que desea reconciliarse? Si no lo hay, vamos a orar por esta vida, hermanos, que está acá. Padre que estás en los cielos, esta noche venimos delante de ti para darte las gracias, Señor, porque tu palabra nunca vuelve vacía, siempre trae el fruto por el cual tú le entregas. Esta noche, Señor, quiero pedirte que bendigas esta vida, que la limpies, Señor amado, de todos sus pecados. Dale vida nueva, Señor, restáuralo, y que a partir de este momento tu Espíritu Santo pueda venir sobre él. Oramos, Señor amado, por esta obra que tú has levantado en este país, para que tú levantes ministros a los que tú, Señor, instituyas. Señor amado, fórmalos. Oro por estos jóvenes que tienen el anhelo y el deseo de servir en el ministerio. Yo te pido, Padre, para que aquellos a quienes tú has levantado y has llamado puedan seguir el proceso del silencio, el proceso del servicio, el proceso de la humildad, el proceso, Señor amado, de la negación, para que tú vayas labrando el carácter de aquellos a los que vas a levantar como ministros de tu palabra. Gracias, Señor amado, por los dones que nos has entregado por medio de aquellos hombres de Dios que nos han bendecido a lo largo de décadas. Oramos por ellos, honramos sus ministerios, Señor. Honramos, Señor amado, los diferentes ministerios que desde el nacimiento de esta misión han sido de bendición para el cuerpo de Cristo. A ti sea la gloria por la medida de gracia que nos has dado como Iglesia Elim. Pero creemos también en el futuro, Señor, en el futuro que viene, que es un futuro de gloria y de gracia para aquellos que creemos, Señor amado, que tú no has terminado con esta misión, sino que la vas a llevar hasta alcanzar la altura que tú quieres. Ayúdanos, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermano. Le damos la bienvenida a nuestro hermano con ese fuerte aplauso. Amén. Vamos a orar, hermanos, en esta ocasión, pero lo vamos a hacer por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos,